Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Mauro Ezequiel Burgos y voy a comentarles un poco sobre esta charla que lleva por nombre Optimización de una técnica cromatográfica para la determinación de piretroides utilizados en insecticidas comerciales. Esta pequeña charla forma parte de mi trabajo final para la obtención del título de licenciado en química y lo desarrollé en la empresa Santiago Science, bajo la dirección de la licenciada Virginia Huizo y la codirección del licenciado Álvaro Guzmán. ¿En qué consistió básicamente el trabajo? Vamos a hablar un poco de lo que son los piretroides, que son los insecticidas sintéticos actualmente más empleados para la elaboración de productos para el control de insectos. En la producción de estos insecticidas, por lo general para disolver a los piretroides, se emplea un destilado de petróleo que está constituido por una gran cantidad de compuestos orgánicos de diversos pesos moleculares. Esto genera una dificultad importante a la hora de poder separarlos, identificarlos y fundamentalmente cuantificar a los piretroides de interés. Allí radica el aporte mío a la empresa y en este trabajo, que fue lograr optimizar y desarrollar un método analítico en base a una cromatografía gaseosa para poder realizar la determinación simultánea de productos insecticidas comerciales que están producidos a base de los piretroides. ¿Y qué son en esencia los piretroides? Vamos a hablar primero de las piretrinas. Son un conjunto de compuestos orgánicos que se encuentran naturalmente en las flores de plantas del género Chrysanthemum, como las que se ven ahí en la imagen, y que tienen naturalmente propiedades insecticidas, suelen repeler a los insectos. Y de allí derivan los piretroides, que son productos químicos sintéticos, en estructura son muy similares a las piretrinas, solo que por algunas modificaciones a nivel molecular logran producir una mayor toxicidad para los insectos, como así también para algunos otros mamíferos, y además perduran mucho más tiempo en el ambiente. Allí en la imagen están las estructuras de algunos de los más empleados, como piretrina, cifenotrina y cipermetrina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos insecticidas? Afectan fundamentalmente el sistema nervioso, alterando los canales de sodio y terminan interfiriendo en la transmisión de los impulsos nerviosos. Esto genera toda una serie de síntomas sobre los insectos, como ser, por ejemplo, temblores, parálisis musculares y eventualmente la muerte, afectando especialmente a aquellos insectos voladores, produciendo el famoso efecto knockdown o efecto derribo. Como les comentaba, el trabajo lo desarrollé en la empresa Santiago Science, que es una empresa líder aquí en el NOA, en la elaboración y la producción de domisanitarios. Los domisanitarios son productos destinados a la limpieza y la desinfección, fundamentalmente son lavandinas, detergentes, jabones para la ropa, jabones en general. Se comercializan también algunos desodorantes de ambiente y algunos insecticidas que se elaboran en la empresa esta, Santiago Science, se comercializan bajo la marca X5. Esencialmente son tres, denominados de matamoscas, mosquitos y zancudos. El X5 o Cucamax y el cucarachicida. Estos se elaboran mediante el empleo de 5 piretroides, que son la letrina, tetrametrina, cifenotrina, cipermetrina e imiprofina. Estos componentes activos son disueltos, se pesan cantidades específicas y se disuelven en un solvente denominado Anzol XD40. Al ser productos químicos que tienen una toxicidad relativamente alta, organismos nacionales de control como es el ANMAT lo que hacen es exigirle a la empresa conocer exactamente cuál es la cantidad de piretroides que se está empleando para la elaboración de estos insecticidas. Y para ello, para determinar la cantidad se suele emplear esta técnica que es la cromatografía gaseosa. Y aquí surge el problema, ya que el solvente empleado, el Anzol XD40, genera una gran interferencia a la hora de poder cuantificar a estos piretroides. Entonces, en la empresa Santiago Science cuentan con un cromatógrafo gaseoso de la marca Shimatsu, es un modelo GC Plus 2010, que lo emplean para realizar análisis de calidad tanto de perfumes como de algunos otros activos.
Esta es una imagen del equipo con el que se trabajó. Ahora bien, ¿qué es la cromatografía para aquellos que no son del área de química? Es una técnica de separación que lo que hace es permite que se distribuyan los componentes de una mezcla en dos fases que son inmiscibles. Por un lado, lo que se conoce como fase estacionaria, que suele estar fija, y una fase móvil que suele arrastrar a la mezcla que queremos separar a lo largo de la fase estacionaria. Como les decía, las especies que se encuentran en la muestra experimentan interacciones diferentes entre la fase móvil y la fase estacionaria. Y producto de esa interacción, la muestra es introducida junto con la fase móvil y arrastrada a lo largo de una columna donde está colocada la fase estacionaria, y los componentes son separados, emergen en orden creciente de interacción con la fase estacionaria. Es decir, que aquel que sea menos retenido por la fase estacionaria emerge primero, y los más retenidos van a emerger hacia el final de esa columna. De ese modo, debido a las diferencias en las propiedades físico-químicas de los componentes, se produce la separación de los mismos. ¿Qué es un cromatograma? Un cromatograma es básicamente el output o la salida de esta técnica, y tiene esta forma, donde en el eje de las Y lo que vamos a representar, lo que se representa es una señal que puede vincularse con la cantidad de cada sustancia presente en la muestra, mientras que en el eje de las X tenemos, tenemos un tiempo, la variable del tiempo, donde cada uno de estos picos podemos llegar, uno o más picos, podemos llegar a asociarlos a cada componente de la mezcla. Y la cantidad va a estar dada por la altura de los picos o eventualmente por el área de cada uno de estos picos. De esa manera podemos identificar primero a cada uno de los componentes y a su vez cuantificarlo. Justamente es, que les estoy mostrando, ese cromatograma correspondiente al solvente, que como verán tiene muchísimos picos, por como les comentaba, que tiene una gran cantidad de componentes de distintos pesos moleculares. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar con este equipo para eliminar todos estos picos que no son de interés y quedarnos con los picos que representan a los piretroides, que ese es el eje de este trabajo, trabajando con toda esta serie de parámetros, como por ejemplo la presión en la columna, el flujo total, la velocidad lineal, la temperatura de trabajo inicial o la temperatura final? En este trabajo yo lo que hice fue básicamente ir variando todos estos parámetros para encontrar la mejor combinación de esos parámetros, donde pueda tener un cromatograma más limpio con los picos que representen a los piretroides de interés, que son los que voy a mostrarles a continuación. Donde en estos cromatogramas, como ustedes verán, son mucho más limpios, se observan picos más definidos, donde uno o más picos puede asociarse a la presencia de cada uno de los piretroides estudiados, como por ejemplo la letrina, el TOC, que también es otro piretroides, estos dos picos asociados a la tetrametrina y finalmente estos picos asociados a la cisterotrina. Este cromatograma corresponde a la corrida de una de las muestras, donde todo este frente de solvente representaría a el cromatograma anterior que les mostré del Lansol XD40, y estos son finalmente los picos de interés que ya se pueden ver claramente y permiten una mejor cuantificación. Este es el cromatograma obtenido para otro de los insecticidas, donde tenemos por un lado estos picos asociados a la miprotrina, asociado al ETOC y estos asociados a la citenotrina. De este modo se pudo eliminar la interferencia y poder cuantificar a los insecticidas, a los piretroides de interés. Ahí están los tiempos de retención de cada una de las sustancias determinadas. Y bueno, finalmente, a modo de conclusión, puede decir que se pudo implementar una técnica que permite la separación, la identificación de los piretroides y la cuantificación mediante la cromatografía gaseosa de los distintos piretroides, que son la base de los productos insecticidas que se elaboran en esta firma en Santiago Science, empleando los recursos con los que cuenta la misma, que son fundamentalmente el cromatógrafo gaseoso con los que ellos vienen trabajando. Se logró, mediante el control de esos parámetros, eliminar la interferencia que está dada por el solvente, el Lansol XD40, empleando como base para la disolución de los activos de interés. Y el empleo de esta técnica va a permitir implementar un nuevo sistema de control que generará información analítica de calidad para poder respaldar la toma de decisiones.
Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias.